era el hospital de tuberculosis. Y todavía me ha tocado estar en las últimas épocas donde había un hospital de tuberculosis. Y después habernos agarrado por la cooperación japonesa y crear la escuela de salud que hoy existe. Obviamente el problema más de la tuberculosis es la drogoresistencia, y que la llamamos monoresistente a algún medicamento, poliresistente a varios medicamentos, pero el que más frecuente vemos es el de la multidrogoresistencia, resistencia conjunta a la isoniazida y a la rifampicina. O sea, si es a una o a la otra, estamos hablando de poliresistente. Monoresistente a una de ellas solamente, cualquiera sea tal vez. Extensamente resistente, me ha tocado ver en las reuniones, como decía, internacionales, a esas personas que han estado 8, 10, 15, 20 años con tuberculosis y porque eran resistentes a todo. Y obviamente el mundo en general, gracias a esta asociación, a esta fundación que se tiene, trabaja para ellos, porque es imposible a un paciente multidrogoresistente poderlo curar por su propio bolsillo. Es imposible. Así es que tenemos esto, y es raro, pero se utilizan varios medicamentos, como vamos a ver después. Y la resistencia a la rifampicina, como vemos, que la resistencia que se conoce como RR, XDR, MR y a los llamados DDRs, que son los de una primera línea de resistencia a la resistencia a la primera línea. De acuerdo a cómo se produce el acto de resistencia natural, nadie sabe por qué, pero el paciente empieza a hacer tratamiento, ya es resistente, pero uno de los conceptos fundamentales, algunos dicen, yo nunca he tenido la enfermedad, por lo tanto no soy resistente. No, el microorganismo que a ti te contagia es el resistente. Hay que tener cuidado con eso. A mí nunca me ha dado, por lo tanto, nunca he tomado un medicamento, en este caso un antimicrobiano, no puedo ser resistente. Sí eres resistente. Las mujeres y las infecciones urinarias, típico, ¿no? Porque se contagian de cualquier lado. Primaria o inicial, sin haber realizado ningún tipo de tratamiento, y adquirido secundaria, obviamente, cuando ha habido un tratamiento previo y ya eres resistente a ese fármaco. Bien, empezamos con la parte farmacológica. Los fármacos de primera línea, isoniazida, la llamada rifampicina, el tambutol y la piracinamida, que son los fármacos que en este país y en cualquier parte del mundo se llaman de primera línea. Hay algunos nuevos que están apareciendo, gracias a Dios, ya dejamos de ser una enfermedad huérfana, quiere decir que nadie se preocupa porque nadie puede pagar el fármaco. Por ese motivo no se lo produce, porque una empresa comercial produce aquello que gana plata, porque si no, no lo produce. Es el tema de varias enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la leishmaniasis en nuestro país. Dosis del adulto, aquí tienen todas las dosis, 300, 625 miligramos, kilogramo peso día, en algunos casos, y en otros casos simplemente miligramos día. Los fármacos de segunda línea, el número son enorme. El más antiguo, el primero que hemos utilizado es la streptomicina, con serios problemas farmacológicos, como vamos a ver. Amikacina, ácido aminosacílico, la capromicina, ciprofloxacina, clofosacina, ciprocilina, etionamida, levofloxacina y toda la lista. Estos que están aquí al final son los nuevos y que en general los vamos a ver. Y estos son los que, aunque sí hay, no necesariamente han solucionado el problema de la tuberculosis en ningún sentido en especial. Bien, pasamos ahora a cada uno de los fármacos en particular y haciéndoles algo que creo que es importante. Cuando vienen a la clase teórica, el objetivo es que sepan qué cree el docente que es lo importante, porque el libro le pone caspa, nostalgia, mal de amor, vea, todo le pone. Pero en el caso
caso de nosotros es lo que pasa en la experiencia que uno tiene respecto a lo que está viendo en la parte farmacológica. Y eso es lo que se pone. Algunas veces en diagramas, otras veces en simplemente escritura y otras veces en el bla bla que hacen normalmente. Entonces, el tratamiento de los fármacos de primera línea tienen que ser todos bactericidas. Primer concepto básico. Son bactericidas, porque ya hemos dicho, los bacteriostáticos no curan nada. Lo único que hacen es disminuir las poblaciones de los microorganismos, obviamente. Los dos más activos, todo primer manejo del paciente, como vamos a ver, es con isoniazida y rifampicina. Estos son los dos más activos. A ellos siempre, o le damos los dos, o le asociamos la piracinamida o el etambutol. Y el esquema más frecuente es que sean los cuatro juntos. No solamente uno de ellos. Uno es imposible. Dos, tal vez. Pero en general, 3 a 4 fármacos y con esquemas de tratamiento, como verán aquí, la isoniazida y la rifampicina tiene que tener 9 meses mínimo de tratamiento y se da solo a aquellos que hoy se sabe que son, porque se han hecho el estudio, o el cultivo, o el inexperto y demás, cepas susceptibles. Porque si no son susceptibles, ya son resistentes, es una estupidez seguir utilizando el fármaco. A estos dos le asocian por la piracinamida, por el tiempo acortado. En general, los tiempos acortados sirven, quiere decir 9 meses de estos dos y 6 meses de la piracinamida. Sin embargo, el esquema a nivel más usado internacional, cada país tiene sus características. El tratamiento inicial son los 4 en conjunto. Y esto es hasta que, cuando tiene tuberculosis, pero tienes que esperar para el cultivo 60 días para esto, tal cosa, comienzas con los 4 juntos. Una vez que se ha establecido que a todos son susceptibles, puedes hacer los 3. Y si no puedes, por algún motivo, el cultivo, por motivos X, mejor es que mantengas los 4 fármacos en conjunto, hasta saber el resultado, obviamente. La isoniazida, INH, es la misma de la gasolina, nosotros, ¿no? Es más activo en la tuberculosis causada por cepas llamadas susceptibles y tiene una estructura similar a la piridoxina. ¿Qué es la piridoxina? Como vitamina la tomamos. Vitamina C. Bien, la piridoxina. Y gracias a esta similitud es que actúa sobre los bacilos. En realidad, y ya el término bacilos sí se lo sigue utilizando por respeto al bacilo de la tuberculosis de Koch, ¿no? Pero en general se llaman ya micobacterias, como el Helicobacter pylori, el Campylobacter, y sucesivamente, microbiológicamente hablando. Penetra a los macrófagos, ya lo hemos dicho, tiene actividad contra los intra y extracelulares. Su mecanismo de acción inhibe la síntesis de los ácidos nucleicos, o sea, nucleicos, pero en este caso son de las micobacterias, quiere decir micólicos, y que tienen también alteraciones a nivel de la pared celular. Es un profármaco, se activa mediante la llamada CAT-G, que es una catalasa peroxidasa de la micobacteria, y esta catalasa peroxidasa de la micobacteria es la que va a producir su acción farmacológica. Su resistencia se debe a la mutación de los genes llamados CASA, el gen INHA y el gen CAT-G. Para mala suerte, si lo estamos diciendo, es que hay que saberlo. Si no, no lo dijeron. ¿Entiende la figura? Y cuando empezamos con genes, ya se van dando cuenta, o ya se han dado cuenta, empieza el lío ahora, porque ahora ya conocemos la farmacología molecular y genética. ¿A qué gen tenemos que atacar farmacológicamente? Ya no es a qué receptor, cómo tenemos que trabajar, sino a qué gen tenemos que atacar. Bien,
La farmacocinética se absorbe por el tubo digestivo de manera óptima con estómago vacío. El gran problema era, imagínense, la streptomicina colocar todos los días durante 7 años. Tienes que colocarte con hora, con todo. En el caso de la isomercidad, la más óptima es el estómago vacío, dosis 300 miligramos por vía oral, se difunde para todos los líquidos corporales. La vida media es de 1 a 3 horas, su metabolismo hepático trabaja sobre la enzima la acetiltransferasa N y inhibe varias otras enzimas, y este es uno de los conflictos que trabaja sobre la P450, y sabemos que la P450 ya la han visto en farmacología un montón, que va a haber preguntas sobre la P450 y algún fármaco, seguro, en cualquiera de los exámenes, seguro. Y trabaja alterando la concentración de las benzodiazepinas, fenitoína y la carbamazepina, sus interacciones. Cuando hacemos un mapa conceptual, entonces, ¿de dónde sale facilito? ¿Qué tienes que poner? No tienes que escribir todo lo que dice el libro, como normalmente algunos lo hacen, aunque no lo hacen mal. Excreción urinaria siempre, general, a través de las excreciones urinarias por SIACA, ¿no? A veces preguntas que hacemos y no responden. Se hace por filtración, no puede ser por reabsorción, ¿no ve? ¿Cómo se excreta por reabsorción? Usos clínicos, la tuberculosis, la llamada tuberculosis normalmente, la tuberculosis latente, y 300 miligramos hasta 900 miligramos 2 a 3 veces por semana por 9 meses. La piridoxina siempre se tiene que dar, 25 a 50 miligramos día, y se usa para prevenir las neuropatías, ¿no? Alteraciones importantísimas gracias a la deficiencia, porque se parece y por lo tanto va a tener conflictos en su utilización a nivel orgánico. Siempre asociado a la rifampicina, verán, el rojito quiere decir algo que llama la atención, eso, y como agente único de la tuberculosis latente por 9 meses, la vía oral, o también se puede utilizar la vía parenteral. Reacciones adversas, una de las reacciones adversas más importantes es a nivel inmunológico, que quiere decir a nivel de piel, produce fiebres y un síndrome llamado el lupus eritematoso sistémico. La toxicidad que tiene es la hepatitis, principalmente porque trabaja sobre el P450, es bajo, el 1%, pero produce un incremento en las transaminasas y puede llevar a error al médico de diagnosticar de problemas hepáticos, porque es el fármaco que ha elevado las transaminasas, no porque el hígado esté mal. La neuropatía periférica, uno más alta, del 10 al 10%, al 20% de las dosis mayores cuando se dan más de 5 miligramos kilo peso día, y el NIH promueve el problema que aumenta la excreción de la piridoxina. Por lo tanto, al botarse la piridoxina por parecerse, el organismo cree que tiene exceso y la bota, y en ese momento deja de haber piridoxina y tenemos todos los problemas a nivel de las neuropatías. Hay que tener mucho cuidado con los llamados acetiladores lentos en los pacientes desnutridos, en los pacientes alcohólicos, diabéticos, sidáticos y pacientes que tienen insuficiencia renal, que se demuestra a través de las diuretas. El siguiente fármaco es la rifampicina, es un derivado sintético de la rifamicina. La rifampicina es derivado sintético de la rifamicina. Cuídense, excepto, ¿no ve? Rifampicina, y dicen, ay, lo mismo con rifamicina, simplemente, ¿no ve? Y ahí queda. Entonces, la rifamicina es el precursor de la rifampicina. Es activo contra los cocos gram positivos y gram negativos, sobre la Neisseria, el Haemophilus, generalmente influenza, micobacterias y clamidias, y los microorganismos se inhiben con menos de 1 microgramo y es bactericida. O sea, dosis bajísimas y se inhiben y los mata a los microorganismos. Lamentablemente, estos sí tienen que tener
tienes resistencia cruzada. Si eres resistente a este, seguro que vas a ser resistente a este otro. Y hay cosas raras en la resistencia, como vamos a ir viendo. En este caso, a fármacos que también se utilizan son de segunda línea. La rifabutina y la rifampicina son a los cuales la rifamicina son cruzadas. ¿Qué son? Son con R, ¿no es cierto? Uno puto y el otro fina, nada más. ¿Sí? Es claro. Mnemotécnico se llama. Se unen a la subunidad beta gracias a la polimerasa e inhibe el RNA, en este caso el RNA bacteriano, que es su forma de acción, y hemos dicho nucleicos. Resistencia por mutación del gen RPOP que impide la unión a la rifampicina. Este gen agarra y la bloquea la rifampicina y por lo tanto no entra al microorganismo y obviamente no actúa. Es bactericida para los llamados también poco sensibles. O sea, hay microorganismos sensibles y poco sensibles. Y es en general para los poco sensibles cuando estamos utilizando otros fármacos. Entonces, potencia la acción de otros fármacos para los microorganismos poco sensibles. Penetra en la mayoría de los casos por fluidos y por tejidos corporales, sobre todo gran ayuda para cuando tienes abscesos, cavidades a nivel de los pulmones, ingresa a través de los fagocitos y entra al líquido cefalorraquídeo solo y cuando haya infección. No hay infección, no entra. Cuando hay infección sí entra, ¿por qué? Porque está aumentada la irrigación. Eso es mi inflamación, infección, inflamación. ¿Se entiende? La administración de la dosis. Entonces, cositas que voy diciendo no están, ¿no?, en el libro, por si acaso. Pero se preguntan en el examen porque son obviedades. Alguien critica, pero eso es fisiopatología, es patología. ¿Cómo preguntas esto en farmaco? A la miércoles. Si en farmaco no podemos preguntar todo de caspa a nostalgia, ya pues, ¿qué estamos haciendo? ¿No ve? O sea que no entendemos algunas de las teorías de algunos. La administración, la dosis 10 miligramos, kilopeso día, vía oral, y una concentración sérica al que se tiene que llegar es de 5 a 7 microgramos por mililitro, se supone que es de sangre. Todas esas cositas, para mala suerte, están ahí, porque hay que saberlas. Así de claro. Eliminación a través del hígado. Generalmente se puede detectar la rifampicina en las heces. No requiere ajuste cuando el paciente tiene insuficiencia renal o hepática, porque no trabaja necesariamente con el hígado. El hígado no le hace nada en ese sentido. Uso clínico, infecciones por micobacterias. La más importante en la tuberculosis activa tenemos que asociar a rifampicina isoniazida, 600 miligramos al día, y podemos llegar hasta 10 miligramos kilopeso día por vía oral. Infecciones atípicas, y como vamos a ver, recuerden la rifampicina, porque ya no vamos a hablarlo en el uso de la lepra. La rifampicina, 600 miligramos por día, sigue siendo 2 veces por semana y durante 6 meses mínimo. Y hemos expresado que en general la utilización es por 9 meses. Pero vean aquí, si dice infección atípica o lepra, es diferente, ¿no? Aquí dice en el libro que la rifampicina es tal cosa, sí, pero aquí dice que estamos hablando de atípica, entre comillas. La tuberculosis latente, rifampicina 600 miligramos día durante 4 meses, llamado como medicamento único. Latente quiere decir que está presente, pero no está produciendo infección. No has ido al médico porque tienes algún problema que está diagnosticado como si fuera tuberculosis, pero tienes el microorganismo. En ese caso, utilizas en la forma latente. El estado portador del meningococo, Haemophilus influenza, la osteomielitis, estafilococos por infecciones graves, vamos a ver que se utiliza la rifampicina
en los pacientes con espondilitis y con endocarditis por prótesis valvular, muy típico del paciente operado de corazón y que tiene problemas a nivel de los valvulares. Reacciones adversas, el color de la orina realmente teñido, las lágrimas igual, o sea, hay quienes lloran tanto que hasta casi dicen, si alguien quiere ver que querer hacer creer que está llorando sangre, toma rifampicina y llora sangre. Así me ha hecho usted de farmacología, doctor, me ha hecho llorar sangre. Y solamente había tomado rifampicina, entre comillas. La necrosis, el sudor en las lágrimas en todas partes. La trombocitopenia, que es la baja de los trombocitos, ictericia colestática y hepatitis, sí puede producir, pero en insuficiencias hepáticas también se puede usar, aunque alteran los marcadores hepáticos. La necrosis tubular aguda, la nefritis, la rifampicina induce a isoformas de la citocromo P450, disminuye las concentraciones de los fármacos, los coagulantes, la ciclosporina, los anticonvulsivantes y la metadona. O sea, esto sí hay que saber, porque si un paciente tiene estos problemas, está tomando anticoagulante, no le puedes dar rifampicina. Verán lo complicado que es el manejo de la tuberculosis. Etlanbutol, el tercer fármaco de primera línea, sintético ya, hidrosoluble, termostato. In vitro, obviamente, inhibe al Mycobacterium tuberculosis a dosis de 1 a 5 microgramos por mililitro de sangre, es decir, concentración en sangre. Cuando hablamos de miligramos, obviamente es en la tableta. Cuando hablamos de microgramos, obviamente va a ser en la sangre. Mecanismos de acción. Inhibe la llamada arabinosil transferasa y inhibe la formación de la pared de la célula bacteriana. Por lo tanto, si no tiene pared, se muere. Resistencia, mutación del gen EMBB. Absorción intestinal, eliminación del 20% por las heces y el 50% por la orina. En pacientes con insuficiencia renal, sí se acumula. Quiere decir, no se puede dar la misma dosis en un paciente con insuficiencia renal. Concentraciones máximas las tenemos de 2 a 4 horas. Cruza la barrera hematoencefálica. Si hay inflamación, alcanza concentraciones entre el 4 al 64%. Siempre tiene que estar asociado con otro fármaco de primera línea. Ya hemos dicho con rifampicina o isoniazida, o los dos para poder. De hecho, en este país, sí, los dos tienes que hacer. La tuberculosis es activa cuando se administra siempre acompañado, como acabamos de decir. Las infecciones también puede ser que se ataca a los microbacterios llamados. Ya hemos dicho que hay infecciones no tuberculosas por microbacterias. El avium y el cansai, que vamos a ver después qué cosas produce, tiene reacciones adversas, una neuropatía ocular retrovulvar, el 2%, disminución de la agudosa visual, a veces ceguera, y muchas veces, y este es uno de los problemas para los que manejan, porque se pasan el semáforo en rojo, pero esto es el problema de todos los cochabambinos, todos ya tienen etlanbutol en su tratamiento. Y después de un mes de tratamiento puede ir cambiando, y bueno, estas son las pruebas que se hacen oftalmológicamente. La piracinamida, que se la conoce como PZM, en nuestro país no están utilizados las abreviaciones, ¿no es cierto? Pero los gringos abrevian todo. Sí, por eso lo quieren abreviar a los iraquíes, a los iraníes. Hoy día no les dan pasaporte para que entren al mundial de fútbol. Y justo al equipo que nos ha ganado a nosotros, no para entrar, para intermedio, así son, entre comillas. Es un pariente de la nicotinamida y se convierte ya en sangre en el ácido piracinoico, y esta es la forma activa, o sea, es la forma activa. ¿No? Una pregunta de examen, no es lo mismo, ¿es un fármaco qué? La forma activa del fármaco es, excepto que es diferente la pregunta. Aquí dice en el libro que es para...
forma activa es una cosa, el fármaco es otra cosa, el precursor es otra cosa. Y eso hay que saber, lamentablemente, farmacológicamente hablando. Solo sirve para el tratamiento de la tuberculosis. Ya hemos visto que el anterior fármaco sirve para otros tipos de no tuberculosis. Es estable en agua, inhibe al Mycobacterium cuando los pH son de 5.5, por lo tanto es otro conflicto. Tiene que llegar a algún lugar donde el pH, en este caso, sea más ácido, ¿no es cierto? Pero si tomas bicarbonato, estás carbonateado. Bueno, es captado por los macrófagos, ejerce actividad antimicrobiana en un ambiente ácido de los lisosomas, si no, no actúa. Mecanismo de acción: altera el metabolismo de la membrana celular de las micobacterias y altera las funciones de transporte de las membranas de sus sustancias que es necesario que estén en el exterior y el interior. Su resistencia altera la absorción de la piricinamida y por lo tanto obviamente no hay forma de que actúe. Y esto también puede producir alteración de la mutación en el PNPA, en el gen. Uso clínico: fármaco de primera línea, en regímenes que se va a hacer de duración corta. Se absorbe muy bien a nivel del tracto gastrointestinal, es una muy buena difusión corporal, además entra muy claro a las meninges cuando están inflamadas. En general, todo fármaco pasa la barrera hematoencefálica si está inflamada las meninges, que son las productoras del encefalorraquídeo, obviamente. Ahí se van introduciendo los cuerpos llamados coroideos. La vida media de 1 a 8 horas, larga vida, dosis de 30 a 50 miligramos kilo-peso día y se utiliza 2 a 3 veces por semana. Se usa en combinación con la isoniazida, la rifampicina, en esquema de 3 a 6 meses, que es el esquema considerado el más eficaz. Reacciones adversas: hepatotoxicidad, náuseas, vómitos, fiebre, fotosensibilidad y hiperuricemia. Ninguna de estas reacciones adversas, está claro, justifica el interrumpir el tratamiento. ¿Se entiende? O sea, a veces las reacciones adversas piden, se debe interrumpir el tratamiento. En este caso, no se interrumpe el tratamiento cuando se tienen estas posibilidades, entre comillas, porque igual te va a matar la tuberculosis o el tratamiento. Al final, quieres morirte caro o barato, ¿no? Fármacos alternativos de segunda elección para la tuberculosis. Hemos visto que es una lista larguísima. Obviamente no vamos a ver todos. Como ya hemos dicho, mismo streptomicina ya salió de todo el esquema a nivel mundial. Pero todavía en nuestro país alguna vez escucho que la utilizan. Resistencia de cuando se utiliza en segunda línea, resistencia a los de primera línea, fracaso en el tratamiento convencional, normal, y ante reacciones adversas que puedan ser graves y obviamente limiten el tratamiento. Los medicamentos de primera línea, de segunda línea, como hemos dicho, es la streptomicina. La colocamos porque es la madre de todos los antituberculosos, fue el fármaco más utilizado. Hoy día, como digo, puede estar en algún tratamiento, pero ya ha salido de los esquemas a nivel internacional. Inhibe la síntesis proteica bacteriana de la unión de la subunidad 30S, su dosis 1 miligramo día hasta 15 miligramos kilo-peso día, por vía intramuscular o vía endovenosa. Les decía que era todo en inyecciones, y activa para los bacilos generalmente llamados extracelulares, no para los que están dentro de los macrófagos. Preguntas. Y depuración de creatinina, que va disminuyendo los pacientes tienen pacientes en hemodiálisis que tienen tuberculosis. Hay que cambiar la dosis a 15 miligramos kilo-peso por día por 2 a 3 semanas. El uso clínico cuando es necesario tratar infecciones resistentes a otros fármacos. Ahora, ya no se utiliza, claro, la resistencia, como hemos dicho, va desapareciendo, por lo tanto, podrías utilizarlo, pero hay que hacer la prueba de sensibilidad. Inhibe a casi todos los bacilos de la tuberculosis in vitro, pero hay cierta resistencia por mutaciones.
el gen RPST, el gen RLS, y son resistentes a las micobacterias no tuberculosas. Por ejemplo, no se utiliza para el Avium o el Kansai, y activo contra los bacilos tuberculosos llamados extracelulares, como los vamos a ver. Atraviesa la barrera hematoencefálica y logra concentraciones terapéuticas en meninges que están inflamadas. Es una opción para la meningitis tuberculosa. La vía intramuscular y generalmente en terapéutica combinada. Problemas que trae: vértigo, pérdida de audición. Esto es muy jodido. La cantidad de sordos que hemos tenido en nuestro país en épocas anteriores, gracias al uso de streptomicina, era asombrosamente importante. Puede producir nefrotoxicidad, y la toxicidad se reduce al limitar su uso a no más de 6 meses. Y antes utilizábamos 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. O sea, imagínense la cantidad de sordos gracias a eso. Otra fármaco de segunda línea, la etionamida. Sus características químicamente relacionadas con la rifampicina, con la isoniazida, la INH, y es un mecanismo de acción que inhibe la síntesis de los ácidos glicólicos, que ya lo sabemos, inhibe a casi todos los bacilos de la tuberculosis, o las micobacterias. Las concentraciones del líquido cefalorraquídeo son idénticas al suero, por lo tanto, esta sí ingresa sin necesidad de que estén inflamadas las meninges. Metabolismo a nivel hepático. Síntomas neurológicos se alinean con la piridoxina. Pregunta es fácil, ¿no? ¿Cuáles son los que se necesita usar con piridoxina? Obvio. Tienes que tener tu cuadrito de eso, ¿sí o no? Dosis inicial, 250 miligramos día, dosis de mantenimiento 1 gramo por día, disponible solo en forma oral, no existe en ninguna otra forma, y la resistencia aparece rápidamente y es cruzada, en este caso, con la isoniazida y la etionamida. Reacciones adversas, tenemos el caso de la hepatotoxicidad, irritación gástrica y sistemas neurológicos por el problema de la piridoxina, y generalmente la dosis tolerable de 500 a 750 miligramos. La capreomicina, también de segunda línea, antimicrobiano peptídico, así se llama, inhibe la síntesis proteica, obviamente producida por los streptomyces capreolus, y si tienes infección por streptomyces, sirve, para eso es la capreomicina, entre comillas, y por eso se llama capreolus. Infección se utiliza cuando estás infectado con inyecciones diarias de 15 miligramos por peso día por vía intramuscular, y se reduce la dosis de segunda a tercera semana. El uso en meningitis, en tuberculosis resistentes a fármacos como la streptomicina y la micacina. La micacina ya se la ha visto también, pero lo vamos a ver después. Inyectables, produce dolor, abscesos, problema nefrotóxico, ototoxicidad, produce sordera, problemas vestibulares, por lo tanto, las laringitis, entre comillas. Régimen intermitente puede minimizar el riesgo de la toxicidad, y resistencia mediada por mutaciones ERS y EIS y las TLIS. Cicloserina es un análogo estructural de la alanina D, inhibe la síntesis de la pared bacteriana, inhibe varias cepas de la tuberculosis del Mycobacterium, a dosis de 0,5 a 1 gramo por día, a dosis orales. Su concentración inhibitoria mínima es de 2 a 4 horas después de la administración, y tiene una amplia distribución por los líquidos corporales y a nivel del sistema nervioso central. Se elimina todo por vía renal, y sus efectos adversos: neuropatía periférica, disfunción, produce en el sistema nervioso central, con depresión, psicosis, y se tiene que utilizar otra vez otro fármaco que se utiliza, piridoxina. Un medicamento que se ha utilizado, está dentro del esquema nacional, se lo ha utilizado y está
pero no necesariamente, si hoy sigue siendo más utilizado, el ácido aminosalicílico, que es el PAS, se lo conoce como PAS. Antagoniza la síntesis de los folatos, actividad exclusiva contra la Mycobacterium tuberculosis y tiene parecida acción al PABA. ¿Quiénes eran los del PABA? Las sulfas, ¿sí? Para por si acaso. Mecanismo de acción similar a las sulfonamidas. Absorción, buena distribución y amplia en los tejidos y fluidos corporales, pero no ingresa al sistema nervioso central, al líquido cefalorraquídeo. Formulación en gránulos, para la vía oral, de 8 a 12 gramos por día en el adulto se da, y en los niños de 300 miligramos kilopeso día, y en dosis repartidos en 2 o en 3 dosis. La eliminación renal, efectos adversos, úlceras pépticas, hemorragias digestivas, fiebre, artralgias, erupciones cutáneas, cristaluria, y pueden producir hepatoesplenomegalia, hepatitis, adenopatías, granulopenia, cuando el medicamento se lo está utilizando por 3 a 8 semanas de tratamiento. Habíamos dicho que vamos a ver, pero así a grandes rasgos, porque ya se las ha visto, que son la canamicina y la mitomicina. Aminoglucósidos, ya deberían saber, ¿no? Ya ha habido una clase, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, extraordinaria clase de antimicrobianos. Después ya se pasa a antifúngicos, antivirales. Entonces, pues el último grupo. La canamicina, tratamiento de la tuberculosis por cepas resistentes a la streptomicina. La streptomicina también es una aminoglucósido. Su resistencia indica que también existe resistencia a la canamicina, existe a la amikacina. La amikacina, el tratamiento de la tuberculosis prevalente en las cepas multiresistentes contra micobacterias atípicas, dosis de 15 miligramos kilopeso día intramuscular o endovenoso. En el caso de que en este caso no hay resistencia cruzada entre la streptomicina y la amikacina. No hay aquí sí. En este otro caso indica para la tuberculosis de las cepas resistentes la streptomicina o multiresistentes, y debe asociarse a 2 o 3 otros medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos a los que se va a asociar? Isoniazida y muy bien. Las fluorquinolonas ya las hemos visto, ¿no? Las fluorquinolonas entre comillas. ¿Sí? Ya las hemos visto. Por lo tanto, aquí simplemente vamos a hacer un recuerdo otra vez. Por eso el título del tema es farmacoterapia. Ya como farmacológicamente ya los hemos visto. Ahora estamos hablando de su uso terapéutico, que no es lo mismo. ¿Sí? Bien, las fluorquinolonas, antiespectros gram positivos, gram negativos, son bactericidas, tienen uso importante en la tuberculosis a cepas resistentes cuando tienes problemas los fármacos de primera línea. La Organización Mundial de la Salud se dice que la levofloxacina es una fluorquinolona más del sistema respiratorio, ya lo hemos visto en las clases anteriores. Y en la dosis de la levofloxacina desde 150 a 1000 miligramos, quiere decir 1 gramo por día. La mofloxacina, 400 miligramos día. Su resistencia es por mutación puntual de la subunidad A en la quirasa que se tiene a nivel del gen. La levofloxacina y la moxifloxacina, su máxima actividad contra el Mycobacterium tuberculosis y de elección para las resistentes a las de primera línea. Hay que evitar la resistencia y deben usarse siempre en combinación con los otros 2 fármacos. Es en el caso de a una menor concentración de los tuberculosis, es una de las más activas contra las micobacterias atípicas. Atípicas, no son lo mismo. Sí producen tuberculosis, pero son atípicas, entre comillas. Otro grupo de las drogas de segunda línea, conocido ya como un grupo de las relativamente modernas. Relativamente modernas quiere decir que no es hace mucho tiempo que
han aparecido después de nuestro lío de hace 15 años. La linosolida tiene características, es un grupo de una oxazolidinadionas, entre comillas, inhibe la síntesis proteica, inhibe al Mycobacterium tuberculosis y tiene una muy buena concentración dentro de, recuerden ustedes que entra poco, pero en este caso es nueva, por eso entre comillas nueva, tiene una muy buena actividad, útil para pacientes con tuberculosis multiresistentes, dosis de 600 miligramos una vez al día, y debe considerarse como un recurso importante para la infección cuando tenemos cepas resistentes. Se usa en combinación con los agentes de segunda o de tercera línea. En general ya no hablamos demasiado de tercera línea, ¿sí? Porque en la realidad estas deberían ser las de tercera línea. ¿Se entiende? Las nuevas, si eran de primera y de segunda, las nuevas que aparecen tienen que ser de tercera, ¿no? No es de tercera categoría como algunos seres humanos pues, consideramos en este país. No, son de tercera línea. Quiere decir, pueden ser muy potentes y demás, pero se utiliza después de que has hecho esto y esto, puedes hacer esto, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque suprimen la médula ósea, por lo tanto, aplasia nodular, estás listo para ello. Neuropatía óptica periférica irreversible, quiere decir alteraciones oculares severas. Pacientes a una dosis de 600 miligramos en los adultos, oral una vez al día, puede limitar la aparición de efectos adversos. O sea, esta es la dosis máxima para que aparezcan efectos adversos, entre comillas. El tratamiento con piridoxina suplementaria de dosis de 100 miligramos día. Hay que tener cuidado con lo de la piridoxina porque es la dosis diferente para cada uno de los fármacos. Si tienes problemas con la piridoxina, con la linezolida, vas a ver que tienes que dar 100 miligramos. En otro caso, 50. En otro caso, 2 miligramos. ¿Sí? Estas relacioncitas, fíjense. La rifabutina, inhibidor de, aunque son entre comillas nuevos, siguen siendo de segunda línea. Ya el que se llama de tercera línea no es algo, como ayer les explicaba, ¿no? Mis estudiantes, ¿de dónde? Pues me han sacado que hay cefalosporinas de cuarta generación, quinta generación, sexta generación, me han puesto ahí. Claro, cuando uno busca en lo que es la inteligencia artificial, sí va a encontrar esas cosas. Pero claro, la inteligencia artificial no te dice si ha sido reconocida por la Futural Space, no te dice si era, no te dice esas cosas. ¿Quién es el que tiene la razón? El texto de farmacología que utilizamos como texto guía, ya sea el Catson o ya sea el Goodman. Y ahí no aparecen, ya les he explicado la primera clase, no aparecen las quintas y sextas generaciones. Hasta la cuarta todavía llegan ahora. La rifabutina, inhibidor de una ARN polimerasa, una obviedad, derivado de la rifamicina y relacionado con la rifampicina. Actividad contra, obviamente, el tuberculosis, pero a la vez sobre el fortutin, el habitum y anqueter ubicados a nivel intracelular. Está indicada en pacientes con tuberculosis, en pacientes con VIH y cuando se utilizan tratamientos con retrovirales. Potencializan estos fármacos, potencializan el tratamiento de los VIH y un VIH, ¿con qué se va a contagiar primero? Un inmunodeprimido con tuberculosis. Dosis usuales 300 miligramos por día oral, uso en pacientes con infecciones llamadas diseminadas, tratamiento preventivo para esquemas de 4 meses en pacientes que tienen VIH-Sida. O sea, VIH es que estás infectado, SIDA que estás enfermo. ¿Entienden la diferencia? Es lo mismo que la tuberculosis. La rifampicina es otro análogo de la rifampicina. Verán, los vamos colocando juntos porque son análogos de lo mismo, que pertenecen al mismo grupo.
drogas de segunda línea que pertenecen al grupo de la rifampicina, o que son derivados de la rifamicina, ¿no? Pero eso no dice así el libro, por si acaso, ¿no? Análogo de la rifampicina, usado contra obviamente tuberculosis y avium, inhibe la polimerasa, y ya hemos dicho, bueno, igualito que esto, porque esa es la acción de la rifampicina. Resistencia cruzada completa, obvio, si es derivado de la rifampicina. Este fármaco induce al citocromos P450, por primera vez estamos volviendo a escuchar. No se usa para tratar pacientes con VIH-Sida debido a la alta tasa que tienen de recaída. Su vida media, en este caso sí se usa, no se usa. Vida media 13 horas, dosis 600 miligramos día, una vez a dos para cada semana. 2 veces por semana o una vez por semana. Bien. Droga de segunda línea también, la bedaquilina. La bedaquilina es una diarinquinolona, inhibe la sintetasa, las adenosina 5-trifosfato sintetasa de las micobacterias, actividad bactericida, resistencia cruzada con la clofazimina. La clofazimina es un fármaco también que se lo utiliza, como vamos a ver, pero obviamente no de gran utilidad. Combinado con otros grupos de los 3 fármacos activos, y se tiene que dar por 24 semanas, 2 años quiere decir. Para el tratamiento de adultos con tuberculosis pulmonar multiresistente. Hemos hablado de las MDRs, multidrogoresistentes. ¿Perdón? ¿22 qué? Perdón. Combinado con activos por 24 semanas. 52 semanas tiene el año. Tiene toda la razón. Es semanas, no son meses. ¿Vale? En el caso este, se disminuye el tratamiento a 3 veces por semana durante 22 semanas. Efectos adversos de hepatotoxicidad y prolongación del cuero. Cuero no, UT. ¿Dónde está esto? En el corazón, no en el vano. Por otro lado del vano. Y prolonga el QT, y hay que tener mucho cuidado porque produce alteraciones cardíacas, a veces severas y mortales. Pero si no te mueres de una cosa, te tienes que morir de otra. Primera vez que están escuchando, nueva, nueva, entre comillas, estamos en el 26 y el 19. Les decía, ¿no?, que hacía 15 años habíamos hecho la gran revuelta para esto. Y la Food and Drug Administration para Estados Unidos, pues obviamente la institución gringa, aprueba la pretromanida. La pretromanida es un miembro de los imidazoles, ya van a ver en las próximas clases, relacionado con la de la manida, aprobado para el tratamiento de tuberculosis multiresistente, tiene actividad bactericida, todos tienen que ser bactericidas, no hay un solo bacteriostático. Requiere una reducción química para tener actividad selectiva en los microorganismos, no tiene toxicidad para el huésped, por lo tanto es interesante. Dosis oral de 200 miligramos, muy interesante. Vida media de 16 horas, muy interesante, por eso la prueba la administration. Y el uso combinado con la linezolid y la bedaquilina. Eso sí es importante saber que está para ser asociada con las nuevas en pacientes extremadamente problemáticos, fármaco-resistentes y multiresistentes. Su uso generalmente por 6 meses. Metabolismo trabaja también a través de la citocromo P453A4, que son la mayoría de los fármacos, y se da por la orina y por heces. Bien, hemos terminado con los fármacos. ¿Sí? Simplemente para hacer algo de un repasito entre comillas, ¿sí?
Es una enfermedad que puede prevenir, es decir, que se puede prevenir, una de las cosas importantes. Y para protegerte tienes que hacer una serie de actividades previas. Y esta serie de actividades previas, obviamente la diapositiva este es un cuadro, obviamente, dado por la Organización Mundial de la Salud. Y ustedes lo verán en su computadora o donde los quieran, porque nosotros sí permitimos que saquen fotos, sí permitimos que usen, y no solo damos visibilidad. Porque eso no quiere saber, el estudiante tiene derechos o no. No sé cómo se pueden cortar ciertos derechos. En el tratamiento de la tuberculosis, bases bacteriológicas, farmacológicas y operacionales. Aquí están estos términos fundamentales: asociado, prolongado en una sola toma y supervisado y controlado. Verán, supervisado y controlado. ¿Qué quiere decir? Que para poder tener éxito y vencer la tuberculosis, tienes que hacer todo esto. Tiene que ser fármacos asociados, tiene que ser prolongado. Normalmente un antimicrobiano, exagerando, se habla de 7 a 10 días. ¿Sí? Pero en este caso se habla meses, años. ¿Entiende la figura? Una sola toma es mejor si se toma una sola vez que 10 veces al día, porque no va a haber adherencia del paciente. Supervisado, que alguien tiene que garantizar que está cumpliendo su tratamiento a través de su adherencia del paciente. Y controlado, donde vas haciéndole los estudios para saber si está apareciendo la resistencia, o sea, los multiresistentes. Aquí, como digo, es un repaso simplemente. Cómo se da por kilogramo peso día, cómo se hace y debe ajustarse la dosis, obviamente kilo peso día mejor en los controles mensuales. Y es importante que el personal de salud asegure la adherencia, la toma del medicamento supervisado y el tratamiento ambulatorio. Antes, eras tuberculoso, al hospital, porque no tomabas los remedios. Entonces, ¿y a quiénes infectabas? A todos los de tu familia, a todos los de tu empresa, a todo el mundo. ¿Qué les hacían? Al hospital. ¿Sí? Y eso era, les estabas coartando su libertad. Está claro los cuadros de la dosificación de los de primera línea y por qué día se hace. El seguimiento del paciente que sean sensibles a la tuberculosis. El seguimiento de los que tienen pacientes sensibles a la tuberculosis y situaciones especiales del tratamiento. No, o cómo se hace con el embarazo, la lactancia, los recién nacidos y los ancianos, y cuando se utiliza anticonceptivos. ¿Sí? Aquí la R es de resistencia a la rifampicina. ¿Sí? Situaciones especiales: pacientes con diabetes mellitus, pacientes con VIH, con meningitis tuberculosa, con osteoarticular, con hepatitis generalmente crónica, y cuando tienes insuficiencia renal, obviamente crónica. Pacientes que están recibiendo isoniazida, cómo se da, qué se tiene que hacer, qué presentación, dosificación, rifampicina, isoniazida, las suspensiones de rifampicina, la fibrisamida y el etambutol. Quimioprofilaxis, que se utiliza en quienes, en la indicación del número de meses, cómo se hace el seguimiento. Clasificaciones de los medicamentos, volvemos otra vez a las clasificaciones en el grupo A, que van a ser los que hemos hablado de las ciprofloxacinas, el grupo B, que tienen la mayoría de los que ya hemos visto, y luego la clasificación y todos los medicamentos de segunda línea. Esto ya lo hemos dicho, pero es el cuadro, ¿sí? Es un cuadro resumen que tienen que aprender, no tiene sentido. El manejo de las reacciones adversas, cómo se hace el manejo de las reacciones adversas. Y hoy hay avances en pacientes multidrogoresistentes y verán, como ya hemos dicho, la betahirina, la delamanid, que es el fármaco, y el pretomanid. Los
utilizan hoy porque tienen algunas características mejores que los otros y son los nuevos, ya los hemos dicho. Mecanismo de acción de cada uno de ellos, ya los hemos visto. Este es un resumen para que lo sepan de lo moderno, ¿sí? En el caso del mecanismo de acción para el Pretomaní y cómo se hace para otras enfermedades, cómo se lo va a ver posteriormente. Y es justamente lo que tenemos que ver. Fármacos, farmacoterapia de las micobacterias no tuberculosas. Entonces, muchas de las infecciones obviamente se observan en la práctica clínica causada por no tuberculosis. Y se las conoce en francés, no tuberculosis micobacteria. Y en el caso de todo lo anterior, a estas se las llaman atípicas. ¿Sí? Estamos entendiendo que el término de atípico viene de estas no tuberculosas. Estos organismos tienen las características distintas en el laboratorio, se presentan en el medio ambiente, en general no son transmisibles de persona a persona, son menos susceptibles para las drogas antituberculosas de Mycobacterium tuberculosis, son agentes, los macrólidos, la eritromicina, la sulfonamida, la tetraciklina, que no son activos contra la tuberculosis, pero pueden ser efectivos contra esta. Por lo tanto, esto ya se lo ha visto, todos estos fármacos ya los han visto. La resistencia durante la terapia también es un problema que tiene que ver con las micobacterias y la infección activa para tratar combinaciones de varios fármacos, entre comillas. Como verán, son susceptibles de los fármacos de la tuberculosis, a la rifampicina, al etambutol y parcialmente pueden ser a la isoniazida. Y son completamente resistentes. No se utiliza la piresinamida porque no actúa sobre estos llamados atípicos no tuberculosos. La combinación de medicamentos más frecuente es la isoniazida, rifampicina y el etambutol para sobre todo el Mycobacterium cancer, que es uno de los problemas. Bien, y pasamos al final. La lepra. Aunque hoy la lepra casi es desconocida, sin embargo sigue habiendo a nivel mundial. De hecho, había una institución para leprosos en Bolivia, para entender que sí habían leprosos, en la parte de Comarapa, en el pueblito que se llamaba Los Negros. Ahí había un leprosario muy importante en sus épocas. Es una enfermedad crónica infectocontagiosa granulomatosa causada por el Mycobacterium leprae, el otro es tuberculosis, bacilo llamado de cáncer, y que afecta principalmente a los nervios periféricos. Antecedentes históricos, tiene 3.000 años de vida, la Biblia ya lo habla y son muchos los ejemplos que tenemos sobre esto. A 500 años antes de Cristo, los chinos ya hablan de la lepra refiriéndose a ella con el nombre de Ucheo. En 873 descubren que era un Mycobacterium. En 1921, en Estados Unidos, fija un centro para estudiar la lepra en el mundo, porque era algo serio. El descubrimiento en 1940 de las sulfonas, la dapsona, que vamos a ver, este fármaco, eran efectivas para la lepra. Y luego se implementan toda la parte de la terapia multidisciplinaria medicamentosa. Etiología: Mycobacterium leprae, bacteria, familia de las micobacterias ácido-alcohol resistentes, todos los micos son ácidos alcohol resistentes, tienen forma de bacilos, carácter intracelular, no cultivable y se reproduce por partición simplemente en metafase, ¿no? Como saben ya, como sus espermatozoides y sus ovarios igual. Bipartición. Descubrimiento en el siglo XIX por el noruego Gerard Henrik Amoller Hansen, por eso se llama enfermedad de Hansen. Fisiopatología produce anestesia, hipoestesia, alopecia, anhidrosis, daño dérmico discreto e indiscreto, quiere decir apenas se nota una manchita, ya es lepra. O se te están cayendo a pedazos tus mejillas, tus dedos, todo, ¿no? Eso ya no es discreto.
Y la mayor parte de las manifestaciones son reacciones inmunes contra nuestro organismo, está en contra de nos autodestruimos, por eso se llama inmune. Y daño estructural derivadas de todo aquello que sea derivado embriológico del ectodermo, como que se entiende, aunque de embrión no sé cuántos años. Daño nervioso es ocasionado principalmente por agresión 10 milinizante de las células de Schwarzman y puede multiplicar haciendo dentro de las bacterias. El eritema nodoso es ocasionado por gran cantidad de depósitos autoinmunes. La lepra llamada lepromatosa es un tipo de lepra que tiene que ver con la LSDS-D4, quiere decir contra los macrófagos D4, y presencia de los LSD-D8, los linfocitos T, en otras palabras, que neutralizan las células infectadas a nivel de los microorganismos intracelulares. También existe lepromatosa y tuberculoide, quiere decir, se parece a la tuberculosis. Y es por la presencia del TH1, células llamadas colaboradoras, y son afectadas por sistemas de hipersensibilidad de nuestro organismo. Nosotros somos los que trabajamos en contra de nuestro organismo. Organización Mundial de la Salud dice que las personas que tienen que estudiarse para saber si son o no máculas hipopigmentadas o eritematosas con disminución de sensibilidad. Si le arden, le duelen o algo siente, no es lepra. ¿Sí? Así de claro. Engrosamiento de los nervios periféricos y demostración del bacilo ácido alcohol resistente en una baciloscopía o en una biopsia de piel. Clasificación tuberculoide e lepromatosa, como ya hemos dicho, y también se conoce la difusa, quiere decir, en la tuberculoide tiene cierta característica, la lepromatosa como tiene sus características, unas estarán en ausencia de los bacilos, pero están colocados máculas o pápulas con bordes continuos, simétricos, con disminución, pero otras tardías, pérdidas de las cejas, de las pestañas, piel seca, escamosa y demás, son diferentes. Y la difusa es la que se produce en cualquier lado, no solamente existe en las cejas, pestañas y en ciertos lugares del engrosamiento de la piel. Diagnóstico: se examina la piel a luz del día, en una pieza muy bien iluminada, examinar todo el cuerpo, cuidando la privacidad del paciente, se hace la baciloscopía, preguntar si el paciente tiene lesiones que le pican. Si le pica, no es lepra. Probar la pérdida de sensibilidad solo en una o dos lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas, y aquí está en la baciloscopía el bacilo de Hansen. Como verán, va destruyéndose, bueno, pues era famoso, la Biblia lo describe a altísimo nivel. La dapsona u otras sulfonas, la dapsona ya lo hemos visto en las sulfonamidas, es igual que las sulfonamidas, impide el asciente folato, se combina el dapsona con rifampicina y hoy la clofamicina. Se recomienda el tratamiento de la lepra en la lepra lepromatosa, se combina la dapsona más la rifampicina en el uso frecuente de la lepra con carga más baja en el organismo, quiere decir que no hay esta gran diseminación, porque hemos visto que hay la difusa. La dapsona también puede usarse para prevenir y tratar el neumocistis, que ya lo hemos visto también, el girólice, el en paciente que tiene SIDA, y también podemos utilizarla en general, es muy bien tolerada en pacientes que desarrollan el único problema de algo de hemólisis cuando tienen deficiencia en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pueden producir metahemoglobinemia, que es lo común, pero por lo generalmente no tiene ningún significado clínicamente hablando. Los de la lepra, obviamente la dapsona, hoy existe lamentablemente resistencia por lo típico, y podemos utilizar la rifampicina, 600 miligramos al día, es altamente efectiva, se administra con al menos otro medicamento para prevenir la resistencia, y a la dosis de 600 miligramos por mes puede ser beneficiosa cuando se la hace en terapia combinada, obviamente
otros fármacos que son antimicobacterianos. Y por último, la clofazimina es un colorante de una fenacina utilizado en el tratamiento de la lepra multibacilar, diferentes tipos de bacilos, y se define en un protis que se hace normal el diagnóstico. Su mecanismo de acción no ha sido claramente establecido. Su absorción de este fármaco es en el intestino y es variable y se excreta por heces, obviamente, si es por vía oral y se absorbe variablemente en el intestino. La parte más importante se excreta por heces. Se almacena altamente en los tejidos retículo endoteliales, la piel. Sus cristales pueden verse dentro de las células retículo endoteliales, que son fagocitarias. Y se libera lentamente de los depósitos porque su semivida en el suelo es alrededor de 2 meses. Está dentro de nuestro organismo por 2 meses. Se utiliza en 100 a 200 miligramos día por vía oral.